mandamiento. A ver quién lo dice. No tendrás, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que vamos a repetirlo fuerte, todos juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, ese es el primer mandamiento y es corto. El segundo mandamiento es un poquito más largo, versículos 4 al 6, que básicamente lo entendemos como no tener imágenes o no tener ídolos, y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces son 3 versículos para este mandamiento. Y hace ya 20 días estudiamos la primera parte de este mandamiento. Hablamos acerca de lo terrible que es la idolatría. Enfatizamos mucho en la idolatría de imágenes. Hablamos acerca de algunos pecados en que incluye la religión cuando incorpora imágenes al culto a Dios, aun cuando digan que no las adoran, pero están incorporando imágenes como una representación de la deidad. Entendemos que eso es algo prohibido por la Escritura y es idolatría. Entonces, la idea de inclinarse a una imagen, honrar imágenes, venerar imágenes, más allá de que el religioso diga que no la adora, es el pecado de idolatría. Hablamos de eso bastante entonces en el primer sermón, que serían el primer versículo, el 4, y la primera parte del versículo 5, que dice: no te inclinarás a ella y las honrarás. Si alguien gusta repasar eso o no lo escuchó ese sermón, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte de este mandamiento, que toma desde el versículo 5 hasta el final, donde dice: porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en estos versículos vemos que hay 2 razones en contra de la adoración de imágenes. 2 razones. Vamos a considerar la primera razón. Tiene que ver con el carácter de Dios. Dice: yo, Jehová, el Señor tu Dios, soy un Dios fuerte y celoso. Entonces, cuando pensamos en Dios como un Dios celoso, debemos procurar tener en claro qué es lo que Dios, que se reveló en su palabra, nos quiere decir, porque en nuestra sociedad, cuando hablamos quizás de alguien celoso, lo estamos viendo como un defecto. Decimos en una relación de pareja, no, es que él es muy celoso o ella es celosa, y entonces se habla de modo negativo. Pero cuando lo vemos de Dios, sabemos que en Dios no hay ningún pecado, no hay ninguna mancha, no hay ninguna tiniebla. Entonces no puede ser nada negativo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y hay 2 sentidos en que debemos entender esta descripción de un Dios celoso. Y hay un sentido positivo y negativo, pero no de Dios, sino en el concepto. Vamos a ver si podemos entender esto. Dice, la idea es esta: el sentido de que Dios está
protegiendo a las personas, a su pueblo, a su iglesia. Recordemos que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces hay un sentido de protección, lo cual implica el rechazo de Dios o la oposición a aquellos que pueden afectar a su pueblo. Y el otro sentido es el sentido en contra de su pueblo, un sentido pareciera ser negativo hacia su pueblo, pero es porque su pueblo está dejándose llevar por otros amores. Vamos a tratar de considerar estos dos conceptos. Varios pasajes en la Biblia nos dicen acerca de los celos de Dios. Zacarías 1:14, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Esto nos habla de un afecto entrañable de Dios por su pueblo. Lejos de ser algo negativo, es el amor de Dios por su gente. El profeta Isaías dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Y esas dos palabras que aparecen ahí en un idioma extranjero para nosotros, Efsibá y Beula, significan mi deleite está en ella y desposada. Entonces, vean con qué palabras podríamos decir románticas. Dios describe la relación que tiene con su pueblo, con los creyentes, con la iglesia. En ella está mi deleite. ¿Ha pensado usted lo que significa formar parte de la iglesia verdadera del Señor? Dios haya deleite en ella y es la desposada de Dios. En Zacarías 2:8 dice que es la niña de sus ojos. Cuando se habla de la niña de sus ojos, es una expresión para hablar de las pupilas. ¿Cuánto cuidado hay que tener, verdad, de las pupilas, de que nada la afecte, de que nada la dañe? Y también en el sentido de que es el centro de la atención. Cuando uno conversa con alguien y quiere saber si lo está mirando, que uno quiere tener ese contacto visual, ¿verdad? Mirar bueno, pareciera ser decir, ella es la niña de mis ojos, está en el centro de la atención de Dios. Es su esposa, adornada con joyas de gracia. El corazón de Dios está en su esposa, es celoso por su esposa. Y en ese sentido, este amor de Dios es tan importante que es un celo santo y protector para contra todos aquellos que le quieran hacer mal. Y vean la descripción poética de Jehová como un guerrero para defender a su esposa. Dice, Jehová saldrá como gigante y como un hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Isaías 42:13. Casi que uno puede imaginarse el cuadro, ¿verdad? De esas batallas épicas y un gigante. Algunos podrían pensar, ¿verdad? En un gigante como era Goliat tomando su espada y saliendo a pelear contra su... Claro, Goliat era un gigante malo, pero aquí él nos hace pensar en Dios como un gigante que grita y que demuestra su poder y su fuerza contra sus enemigos porque defiende a la iglesia del Señor, a los santos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jerusalén fue invadida bajo las órdenes de Sennacherib y llegó allí el malvado Rabsaces para atacar y decir muchas cosas malas acerca de Sión, del pueblo de Dios? ¿Qué le mandó a decir Dios al rey Ezequías? ¿A quién has vituperado y blasfemado? Obviamente era para los enemigos, para el Rabsaces y todas las órdenes de Sennacherib. ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos?
contra el Santo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que se le hace a la esposa de Cristo, Dios lo toma personal. Y esto es lógico, ¿verdad? En un matrimonio, si la esposa recibe un insulto, el esposo también se siente insultado. Y si la esposa está en un peligro y va a ser atacada, el esposo va a salir en su defensa. Este cuadro es una descripción de la relación de Dios con su pueblo. Y en este sentido, los celos de Dios son celos santos, protectores, porque Él nos defiende. Sofonías 3:19 dice: He aquí, en aquel tiempo, yo apreciaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Siempre el Señor es el que va al rescate, a la restauración, atacando a los enemigos y defendiendo a su pueblo. Entonces hablamos en este concepto de un celo de Dios por su iglesia, manifestado en su rechazo y oposición a todos los que le hacen el mal a la iglesia o causan daño a la iglesia. Pero por otro lado debemos pensar también los celos, quizás entendido en un sentido negativo, que es cuando Dios se da cuenta de que su amada, en lugar de estar enamorada del amor perfecto de Dios y de estar tan contenta de que tiene un marido fiel, poderoso, que la cela, que la cuida, que la defiende, se va tras dioses falsos, se va tras los ídolos. Este pasaje que leemos acerca de la idolatría y de las imágenes se repite más adelante en Éxodo capítulo 34. Dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios no quiere compartirnos con nadie, ni tampoco que el amor de su pueblo se divida con otras cosas. Como si Dios dijera que está celoso de que su pueblo se vaya tras dioses falsos, o que digan estar adorando al Dios verdadero, pero están contaminándose con dioses falsos o con imágenes, o elevando a Dios una adoración contraria a su palabra o diferente a su palabra, y no como Dios lo ha determinado. Y si comprendiéramos, hermanos, bien este mandamiento, entenderíamos por qué debemos adorar a Dios con reverencia, con temor, con orden, sin imágenes, sin ídolos, no solamente en las paredes de la iglesia, sino aún en nuestro corazón. Por eso es tan importante que meditemos en la ley de Dios, porque nos ayuda a saber cómo Dios debe ser adorado, en espíritu y en verdad. Es la verdad de su palabra, conforme al Espíritu de Dios. Dios desea que su esposa se mantenga cerca de él y no se vaya tras otros, porque eso es una muestra de infidelidad. ¿Conocen ustedes la historia del profeta Oseas? En Oseas 3:3 dice: y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, dice Oseas 3:3. De algún modo, esta relación del profeta con su esposa infiel era un mensaje para el pueblo acerca de la infidelidad del pueblo para con Dios. Dios no soporta esta competencia. Nuestro amor conyugal como iglesia hacia Dios debe ser unido a la adoración y el culto puro y sagrado a Dios, solamente para Dios. Entonces, ¿de qué manera podemos considerar esto
y aplicar esto a nuestra vida. En primer lugar, consideremos que no debemos dar motivos de celos a Dios. Una buena esposa discreta y casta no va a hacer cosas que provoquen a su marido a estos celos. Imagínense que un hombre casado vea a su esposa coquetear con otros hombres. Bueno, de algún modo este es el cuadro de lo que podemos entender en este mandamiento cuando la iglesia está siendo seducida por el mundo y quiere irse hacia el amor del mundo. Evitemos todo pecado, pero de algún modo particular evitemos los pecados de idolatría. Este es el énfasis en estos mandamientos y podríamos decir aquí, todo tipo de práctica religiosa que implica imágenes, sean aquellos que hacen imágenes de Dios, como aquellos que hacen imágenes de santos o de vírgenes o de cualquier cosa, porque eso es un pecado. Pero también evitemos las idolatrías en el corazón, aquello que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde. Y entre esas idolatrías podría haber cosas que no necesariamente son malas. No es malo el trabajo, pero el trabajo puede llegar a ser un ídolo. No es malo la familia, pero puede ocupar un lugar que está quitándole el lugar a Dios. No es malo una relación sentimental, pero si eso implica transgredir los mandamientos de Dios, estás poniendo primero esa relación sentimental por sobre Dios y lo que Dios te dice en su palabra. Puede haber muchas cosas que se transforman en ídolos cuando nos llevan a no vivir con la prioridad clara en nuestra vida. Es reprobable, después de haber entrado en un pacto matrimonial, que alguien sea infiel a su cónyuge. La idolatría es adulterio espiritual. Y si vemos aquí que Dios es un Dios celoso, entonces debemos saber que Él toma medidas sobre eso. La idolatría llegó a ser tan terrible para el pueblo judío que ellos escucharon por boca de los profetas palabras que indicaban que Dios los llegó a aborrecer. Vean lo que dice el Salmo 58, leo para ustedes, dice, le enojaron con sus lugares altos. Los lugares altos eran donde iban a adorar a sus ídolos. Le provocaron a celos con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Vean lo que dice, su pueblo, sus escogidos, los que sacó, los que libertó de la mano de Faraón con brazo fuerte, los aborreció. Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Si eso es una realidad en las relaciones humanas, ¿cuánto más para Dios? La adoración de imágenes enfurece a Dios, hasta el punto tal de que hay una descripción de un divorcio de Dios con su pueblo. Evidentemente estamos hablando del antiguo pacto, pero dice en Oseas 2:2, dice, ella no es mi mujer. Cantares 8:6 dice, duro como el Seol son los celos, así como la tumba devora los cuerpos de los hombres, así Dios devorará a los adoradores de imágenes. Entonces, si Dios es un Dios celoso, que lo recuerden las personas que sufren por creer en la verdad de la palabra de Dios y quizás están siendo despreciados o rechazados por aquellos que tienen esas prácticas idolátricas.
Que lo sepan esas personas que adoran imágenes y desprecian a los creyentes porque quieren tener una adoración pura a Dios. Algunas personas, quizás no se da tanto ahora, pero hubo una época donde el catolicismo romano era muy sectario, muy rechazando muchísimo a las personas que dejaban sus prácticas idolátricas, y en algunos casos hasta los padres despreciaban a los hijos. Algunos hallaron consuelo en el Salmo 27:10, que decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Podríamos hablar lo mismo de muchas otras religiones, que cuando alguien se da cuenta de la falsedad en esa religión y conoce a Cristo de manera real, genuina, y quiere seguirle, entonces le rechazan. Casi todas las religiones o sectas operan de esa manera. Van a rechazar al verdadero cristiano. Pero aquel que pone a Cristo en primer lugar, no solamente está rechazando la forma idolátrica de acercarse a Dios y está siguiendo al Dios verdadero, sino que está poniendo a Cristo en primer lugar en su vida. Y muchas veces eso implica sufrir el rechazo de la propia familia. Quisiera ahora que veamos la segunda razón en contra de la adoración de las imágenes, y tiene que ver con esta parte del versículo que dice así: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que entendemos aquí es que Dios visita. Dice que Dios visita. Y podemos entender la visita de Dios cuando vemos todas las escrituras en dos sentidos: una visita de misericordia o de gracia, o una visita con ira, una visita de castigo. De hecho, Dios visitó al mundo con la encarnación de su Hijo. Y esa fue una visita de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Vino para salvarnos. Pero Dios también visita con ira. Varios pasajes de la Biblia dice que Dios visitará con vara, que se vengará. ¿Qué harás en el día que Dios visite con juicio? Y algunos piensan en el juicio final como algo que está al fin de todos los tiempos, lo cual sí es cierto, pero también debemos tomar en el sentido personal y que pudiera ser presente cuando Dios nos visite con juicio. Pensemos entonces en tres cosas. El pecado hace que Dios nos visite con ira. El pecado es la razón por la cual hay muchos sufrimientos en este mundo, lo cual hay calamidades, hay enfermedad, hay pobreza. No todos los casos de sufrimiento tienen que ver con un pecado específico, pero entendemos que en el sentido original, si no hubiera pecado, no habría sufrimiento. Entonces, todos los sufrimientos tienen su raíz en el pecado. El Salmo 89 dice: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Hay una realidad bíblica: Dios castiga también. El pecado tuerce las cuerdas que nos aprisionan, crea todos los problemas a nuestro alrededor. Es la amargura de nuestra copa, decía Watson, y es la piedra en nuestra comida. Es el caballo de Troya en nuestras circunstancias. Es el vientre de nuestros dolores. Es la tumba de nuestro consuelo. Y por eso Dios, que es un Dios santo, 3 veces santo, manifiesta en muchos momentos su juicio visitando con ira. En segundo lugar, la idolatría es un pecado especial.
con el cual viene la visita de Dios. Por eso dice aquí, visita la iniquidad de los padres. La mayoría de las flechas venenosas de Dios están apuntando a los idólatras. Dice Jeremías 7:12, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Porque de alguna manera ese pecado está mostrando el rechazo tan grande que el pueblo tuvo, la ingratitud para con Dios. A causa de la idolatría, Dios permitió que Israel fuera derrotado, que sus sacerdotes fueran asesinados, que el arca fuera llevada cautiva. Jerusalén, esa ciudad tan importante donde estaba el templo, donde se adoraba al Dios verdadero, fue arrasada. Por causa de los lugares altos y las imágenes, esa ciudad fue sitiada y tomada por las fuerzas caldeas, Segunda de Reyes 25:4. Y sabemos lo que pasó posteriormente, después de que Cristo vino, murió y resucitó. El juicio de Dios también cayó sobre Jerusalén. Cuando se erigieron imágenes en Constantinopla, la sede principal del imperio, una ciudad que para muchos era indestructible, impenetrable, fue tomada por los turcos y fue cruelmente masacrada. Los turcos en sus triunfos increpaban a los cristianos idólatras y hacían pasar por las calles una imagen y un crucifijo en señal de desprecio. Arrojaron tierra sobre él, gritando, este es el Dios de los cristianos. O sea, fue un menosprecio tan grande, una burla tan grande. Pero en otro sentido fue la visitación de Dios por su idolatría. Dios ha puesto marcas especiales de la ira contra los idólatras. Y muchas veces esos juicios se manifiestan de manera específicas en eventos de la naturaleza. Y no voy a decir con esto que cada vez que pasa algo en la naturaleza es un juicio de Dios, pero muchas veces vienen sufrimientos severos sobre naciones que están sumidas en el paganismo. Ustedes recordarán el terremoto terrible en Haití. Y usted puede saber de gente misma de allí, toda la brujería que hay, toda la idolatría que hay, todo el paganismo que hay. Podríamos hablar de tsunamis y inundaciones también en Asia. Consideremos entonces que el juicio de Dios viene. La idolatría trajo miseria a las iglesias orientales y quitó los candeleros de Asia. Hoy en día se habla mucho de la influencia del mundo musulmán en Europa. ¿Sabe? Europa pecó de idolatría. Pecaron por un lado de la idolatría religiosa, porque mayor auge idolátrico en religiones, tanto no solo del catolicismo, sino de la religión ortodoxa, son religiones idólatras, pero también hubo un auge de idolatría no religioso, la idolatría del materialismo, la idolatría de vivir para sí mismos y de olvidarse de Dios. Y ahora Europa se está haciendo musulmán. Ahora los gobernantes de muchos de las ciudades son musulmanes. En algunos países ya están implementando la ley, hay cortes sharia, o sea, están siendo juzgados por las leyes musulmanas. Cuando alguien rechaza a Dios, debe temer que después venga el juicio de Dios y caigan aún en manos de los paganos. En tercer lugar, los idólatras son enemigos no de sus propias almas, sino aún de sus propios hijos, porque esto es lo que nos dice el versículo. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación. Así como un padre idólatra pasa su herencia a sus hijos, también pasa la ira y la maldición de Dios a sus hijos. Un marido celoso al descubrir su esposa ha manchado su fidelidad, puede rechazarla. Y si se da cuenta que sus hijos no son legítimos también. Si el padre es traidor a un príncipe, no sería nada extraño que sus hijos también sufran. Dios puede visitar la iniquidad de los adoradores de imágenes sobre sus hijos. Ahora debemos hacer aquí una aclaración bastante importante. Porque la Biblia nos dice, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno llevará o morirá por su pecado, dice 2 de Crónicas 25:4. Otro pasaje importante al respecto es Ezequiel 18:20, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Si leemos estos textos y lo comparamos con lo que acabamos de leer en el mandamiento, ¿cómo es entonces que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos? Y de hecho es un tema en muchas iglesias, hoy mayoritariamente de corte pentecostal, hablan de lo que llaman maldiciones generacionales. ¿Y qué es lo que enseñan? Que las maldiciones son unas consecuencias que van a afectar a la persona, incluso si se convierte. Esa maldición sigue sobre esa persona y sobre los hijos. Y entonces, para poder ser libre de esa maldición, tienen que proceder a algún tipo de práctica religiosa que puede implicar oración o imposición de manos o liberaciones. Según lo que ellos llaman, deben romper esas ataduras. A veces son sesiones de varias horas, retiros espirituales o conferencias especiales para romper esas maldiciones generacionales. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque las herejías no siempre son tan claras de que es una mentira en el sentido total. Muchas veces las herejías tienen algo de verdad y algo distorsionado. De hecho, este mandamiento, el segundo mandamiento, es prácticamente la base escritural que ellos toman para sostener toda esta práctica de liberación en las maldiciones generacionales. Entonces debemos preguntarnos, como buenos estudiosos de la Biblia, ¿es esto así? Y si esa creencia no es correcta o esa práctica no es correcta, ¿cómo podemos entenderlo para poder ayudar a las personas a que salgan del error? Bueno, en primer lugar debemos hacer una diferencia entre lo que es una sentencia de Dios o una condena de Dios y consecuencias. Las dos pueden ser vistas como castigos, pero la condena o la sentencia va únicamente sobre aquel que peca. Las consecuencias pueden afectar a muchas personas. Entendemos esto claramente en un sentido de representación. Vivimos en un país donde las autoridades toman decisiones. Es un modo representativo, pero todo el país va a tener que vivir las consecuencias de esas decisiones. Un jefe de familia tomará decisiones en distintos aspectos en la vida y va a traer consecuencias a su familia. Y eso también abarca lo espiritual. Entonces, aunque un hijo no sea condenado,
puede ser severamente castigado por el pecado de su padre. Y eso lo dice la Biblia. En el libro de Job 21:19 dice, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Entonces la condena puede ser sobre el padre, el castigo llegó sobre el hijo, pero eso implica un sufrimiento tanto para el padre como para el hijo. Un ejemplo bíblico de eso es que Jeroboam pensó que había establecido el reino mediante el culto de la idolatría. ¿Recuerdan? El reinado de Jeroboam, él quería tener el dominio y utilizó la idolatría como una manera de tener el dominio. Pero ¿qué pasó finalmente? Esto trajo la ruina a él y a todos sus descendientes. La idolatría de Acab también afectó a todos sus descendientes. Perdieron el reino y todos fueron decapitados. Tomaron a los hijos del rey y los mataron, 70 personas. Aquí vemos textos en la Biblia donde Dios visita la iniquidad de los padres y afecta con consecuencias a sus hijos. Como un hijo contrae una enfermedad hereditaria de su padre, así también recibe la miseria. El pecado lo arruina todo. En segundo lugar, debemos notar lo que se expresa aquí en Éxodo 25, que es un principio de la justicia de Dios y no una situación irreversible. Muchos casos de pruebas o dificultades vinieron hacia las personas como designios divinos y no necesariamente como juicios por el pecado. Cuando estudiamos la historia de José, que fue vendido a Egipto como esclavo, pero finalmente él entiende que fue para preservación de su vida que Dios en su providencia lo había llevado allí. No lo estamos entonces viendo como un castigo. Los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un hombre ciego de nacimiento, quién había pecado, si había pecado él o sus padres, y Jesús dijo, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los sufrimientos de Job no fueron maldiciones que cayeron sobre él por el pecado de los padres de Job, ni la muerte de sus hijos fue por el pecado de Job. Entonces, entendamos que este mandamiento nos da un principio de la justicia de Dios, pero no vayamos más lejos de lo que la Biblia dice, ni pretendamos hacer de esto una teoría de una maldición irreversible. ¿Por qué? Porque bien claro lo dice el texto. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen. Pero, versículo 6, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ciertamente Dios colocó sus principios aquí porque el actuar de Dios está expresado para que tengamos temor y le obedezcamos. Pero por otro lado, no consideremos de que estas maldiciones son irreversibles porque la gracia de Dios transforma la vida y nos libra de todo mal. Consideremos esto. Qué triste es ser hijo de un idólatra. Quizás algunos de ustedes han tenido padres idólatras. Algunos en una iglesia o postrándose o venerando imágenes, y otros porque sus padres eran idólatras de sus propias vidas, o de su materialismo, o de sus vicios. ¿Recuerdan lo que pasó a Giezi, aquel siervo del profeta Eliseo? Habría sido triste haber sido un hijo de Giezi, porque como su padre recibió por castigo la lepra, a sus descendientes se le pegaba la lepra. Esto dijo el profeta, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia.
De la misma manera es triste ser hijo de un idólatra o adorador de imágenes, porque sus hijos están expuestos a duras sentencias que fueron dadas a sus padres. Como si Dios dijera, por boca del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 21, preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Qué duro, ¿verdad? Padres idólatras, consideren el daño que les traen a las generaciones que les siguen. A menos que ustedes se arrepientan y cambien de rumbo de su vida, los pecados que nosotros cometemos afectan a nuestros descendientes. Segundo lugar, qué privilegio es ser hijos de padres piadosos, padres que están en paz con Dios, padres que se arrepintieron de sus pecados, padres de los cuales Dios tiene misericordia y aún de sus descendientes. La primera parte del versículo de Números 14, 18 dice: Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Vea, cualquiera de ustedes, cualquier idólatra, sea que se postró ante imágenes, sea que fue budista, musulmán o cualquier religión, sea que vivió alejado de las iglesias, pero se postró ante sus ídolos, a los ídolos de los vicios, ídolos del materialismo, ídolos del trabajo, ídolos de la inmoralidad. Ante cualquier ídolo que se haya postrado, si usted va a Cristo, recibe perdón, recibe misericordia. Dios quita el pecado, quita la rebelión. Y usted pasa a ser un justo, porque somos justos en los méritos del Cordero, de Cristo. Y dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Sabemos que nuestros hijos no son creyentes por el solo hecho de ser hijos de creyentes. Sabemos que cada persona debe tener una fe, una experiencia de arrepentimiento y fe personal con Dios. Pero hay una bendición de padres creyentes para sus hijos, porque hay un ejemplo y porque hay un temor de ese padre o esa madre para esos hijos, de que en ese hogar se respeta a Dios, se ama a Dios. Los padres piadosos no llaman a la ira de Dios, la alejan a la ira de Dios, porque quieren que su hijo experimente las misericordias de Dios. Preparan a sus hijos con principios piadosos, oran para que sus hijos abran su entendimiento y sus ojos a la misericordia de Dios, actúan como un imán para atraer los hijos a Cristo, les llenan de advertencias de lo malo del pecado, les dan ejemplo de lo bueno que se debe hacer, les predican acerca del amor de Cristo. Una vez más, qué privilegio es tener padres piadosos. Algunos de ustedes han tenido padres o madres piadosas que les han guiado en la fe, que les han llevado a la iglesia, que les abrieron y les leían la Biblia. Otros no. Otros no han experimentado eso, pero la gracia de Dios llega a tu vida y tú puedes ser el primero de esa generación de personas fieles que buscan a Dios, que rechazan este mundo, que rechazan toda idolatría porque quieren vivir para aquel que murió para salvarles. San Agustín decía de su madre, Mónica, que trabajó con mayor cuidado y dolor por su nuevo nacimiento que por su parto natural. Y eso nos hace pensar cuánto debemos los padres esforzarnos para que nuestros hijos no caigan en las idolatrías de este mundo y conozcan al Dios vivo y verdadero. Y sabemos que no podemos nosotros cambiarles, es la gracia de Dios. Pero para eso les traemos a la iglesia, les predicamos la palabra y los exponemos al evangelio de la salvación. Los malvados traerán miseria a sus hijos. Y miseria, digo, quizás no en el sentido económico necesariamente, pueden tener una muy buena vida, pero les traen miseria espiritual. Y Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, pero los padres piadosos traerán bendiciones a sus hijos.
Quizás algunos de ellos no sean creyentes o pasen mucho tiempo con los ojos vendados y no comprendan la obra de amor de Dios para salvarles. Pero siempre estará latente el recuerdo de ese padre y esa madre que oraba, que le llevaba a la iglesia, que le hablaba de las advertencias de las consecuencias del pecado y del amor de Dios. Por eso, padres, no debemos dejar de perseverar en anunciar el Evangelio a nuestros hijos. En esas iglesias con estas enseñanzas se promueve romper de esas maldiciones generacionales con esas prácticas que muchas veces parecen más prácticas de hechicería o de brujería que prácticas cristianas. Lo que rompe todas esas maldiciones, esos malos entendimientos y consecuencias es la verdad de la palabra de Dios. Es el poder del Evangelio para salvar, para cambiar una vida. No importa cuánto tiempo usted de su vida ha vivido en el error, si la luz de Cristo alumbra, viene la salvación. No importa cuánto tiempo usted ha vivido en la práctica del pecado, si Dios le salva, pone en usted una nueva naturaleza que tiene poder para vencer. Por eso lo que la gente debe comprender es el Evangelio de Dios para salvación. Todo aquel que se acerca a Cristo por la fe tiene la promesa del perdón y recibe la vida eterna. Cuando se enfatizan en que usted tiene que romper esas maldiciones generacionales y hacer esta obra o esta otra obra, prácticamente es restarle el poder al Evangelio. ¿Acaso Cristo, cuando me salva, no perdona todos mis pecados? ¿Acaso tengo que seguir trabajando entonces para mi salvación? Porque Jesús pareciera ser que hizo algo que no es suficiente. Ahora yo tengo que seguir esforzándome porque si no, Dios no me va a salvar. Eso no es verdadera fe. La verdadera fe es verdadera confianza, acompañado de un verdadero arrepentimiento. Ahora, claro, muchos no querrán ser verdaderamente salvos porque todavía quieren seguir guardando sus ídolos. Como hizo Raquel, se sentó sobre ellos para que no sea descubierta. Si usted se acerca a Cristo con un arrepentimiento genuino y sincero, si usted está dispuesta, como hicieron los tesalonicenses, a rechazar todas esas idolatrías, sean ídolos de estatuas o sean ídolos de la mente o del corazón, lo que debe hacer es entonces confiar en Cristo y tendrá el perdón. Muchas consecuencias que tenemos por causa de los pecados no se irán nunca de nuestra vida. Así como padres que son diabéticos tienen hijos diabéticos. Habrá muchas consecuencias que pasan de padres a hijos. Pero si usted viene a Cristo, ya no hay ninguna afectación, ninguna maldición en lo espiritual que afecte a su familia, porque usted es un justo. Y las bendiciones de Dios están sobre los justos y los que le siguen. Lo que necesitamos es entender el mensaje del Evangelio puro, sin mezclas, sin aditivos. La clave está en el Evangelio, querido oyente. ¿Ha usted comprendido y entendido el Evangelio? Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Nuestro corazón está inclinado al mal. Solamente el Espíritu de Dios puede regenerarnos, y esto es lo que dice en la profecía, que quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. En palabras de Jesús, necesitas nacer de nuevo. Y eso no es algo que tú puedes hacer.
Es algo que el Espíritu de Dios hace. Pero en tu experiencia, te estás exponiendo a la verdad de Dios, estás comprendiendo intelectualmente y estás creyendo con tu corazón. Por lo tanto, hay un arrepentimiento de esos pecados. Hay que abandonar los malos caminos. Hay que tomar a Cristo y a sus enseñanzas, no a la mitad, no a medias tintas, no sigo un poquito a Dios y sigo con mis ídolos del mundo. Cuando una persona nace de nuevo, cuando verdaderamente se arrepiente, procura alejarse de ese patrón pecaminoso que caracterizó su vida antes. Quiere estar más cerca de Dios, sabe lo destructivo que es el pecado y sus consecuencias. Quiere agradar a Dios. Cierto, el creyente también cae en el pecado. El creyente algunas veces puede tropezar en alguna idolatría. Por eso el mandamiento dice aún a los creyentes: hijitos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Pero el creyente está libre de la maldición porque Cristo cargó el pecado y sufrió por él. Y que sea esta la realidad de todos nosotros. La Biblia enseña que todo aquel que viene a Cristo, Cristo no le rechaza. Aunque usted venga cargado en sus espaldas con bolsas llenas de pecado y de idolatrías, aunque usted esté dejando caer los ídolos de su mente y de su corazón ahí mismo bajo su silla, si usted viene a Cristo, Cristo no le reprocha porque Él cargó el pecado y pagó por él. Cristo le recibe y le perdona. Corra a Cristo. Corra a Cristo para recibir el perdón. Aférrese de Cristo para recibir la salvación. Y que pueda entonces usted decir que si en algún momento fue un idólatra, eso era en su vida pasada, porque ahora es un verdadero discípulo de Cristo. Que pueda leer este mandamiento y deleitarse en él. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. ¿Cómo vamos a hacer imagen de un Dios que no puede ser en ninguna manera representado? ¿Cómo vamos a usar imágenes para adorar al Dios que nos dice que no nos hagamos imágenes? Recordemos la relación que tenemos con este Dios de esposa, con este esposo santo y protector que nos defiende de los enemigos, pero también no quiere que nuestro corazón se vaya tras las cosas de este mundo. Y descanse en que si usted ha venido a Cristo, Cristo cargó su maldición. Y las bendiciones de Dios que llegan sobre su vida son para que usted la comparta a los suyos, a su familia, a los conocidos y a muchas personas más, para que puedan adorar al Dios vivo y verdadero. Amén. Oremos.